La vida va transcurriendo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Pasan cosas lindas, feas, lindísimas, espantosas, horribles, dolorosas. Pasa de todo. Y estaba pensando que la felicidad en la vida es simplemente el intervalo entre tragedias. Nadie está libre de cosas feas. Algunos con más suerte tienen muchos más años de paz, pero al final algo nos pega en la cabeza. Y la habilidad que tenemos los humanos es de sobrevivir todo eso y recuperarnos rápidamente, como una lagartija que se le corta la cola y sigue viviendo y después le crece una cola nueva. Y eso, por ahí eso es lo que soy, una lagartija, con colores lindos. A veces cambio los colores, como decía la canción de mi amigo Chico Novarro, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Y así transcurre. Miro para atrás y me acuerdo de grandes momentos. Tal vez uno tiene la ventaja de recordarse más de los momentos buenos que de los momentos malos, si no, no podríamos vivir. Entonces podría decir así, que mi vida no fue tan mala, tomando en cuenta que todo el mundo tiene tragedias, problemas, desgracias. En fin, siendo como todas las demás, mis partes buenas fueron buenas, y algunas buenísimas. Cuando yo era chiquito y jugaba en Catamarca, sentado con las avispas y dando vueltas a mi morera en la casa de la calle de San Martín 905, yo soñaba despierto con cosas que no conocía. Soñaba con el mar, las montañas estaban lejos, yo las veía pero no podía llegar, no las podía tocar. Y soñaba con cosas imposibles. Una de ellas, por ejemplo, fue el sueño de la ostra. Yo vi un dibujo con el fondo del mar que lo guardé, lo recorté, lo guardé, y yo vi que había una ostra, y de alguna manera me enteré en Catamarca que era una ostra. Y soñé con eso por muchos años. ¿Cuándo me voy a dar el gusto de comer una ostra? Entonces, saltando la historia, porque las historias en la cabeza vienen así, saltan de un lado para otro, llegó un día en que comí una ostra. Y fue así. En 1958, mi padre decidió hacerme hombre. Tarea muy difícil. Entonces me mandó, absurdo, pero no sé, por ahí tenía sentido. Me mandó a Europa, donde había un amigo de él, Mauricio Farberman. Era una interesante, buena persona, que después llegó a ser director en la televisión argentina. Me mandó a estudiar a Alemania. Medio absurdo, porque yo no tenía la menor conexión con Alemania, pero como Farberman estaba en París, tampoco tiene conexión. Pensamos que yo podía ir a París, él me podía recibir y me podía llevar a Rothenburg ob der Tauber, en Alemania, al Instituto Goethe, a estudiar alemán. ¿Para qué necesitaba yo el alemán? No lo sé, pero así era la vida.
Mi aventura con la ostra empieza en el momento en que me subo a un DC-6 a hélice de Aerolíneas Argentinas para un vuelo muy largo. O sea, uno necesitaba en ese caso, si fuera posible, llevar 3 o 4 trastes de repuesto. Con uno no alcanzaba. Pero a esa edad uno hace durar al que tiene. Y fue un viaje exótico. Paramos en Dakar, África. Desayunamos. Yo dejé un peso argentino y moneditas, y el mozo de color negro me corrió insultándome porque no había dejado suficiente. Entonces no sé de dónde rebusqué algo y le di $1, por ejemplo, que por ahí tenía. Bueno, y ahí se calmó. Llegué finalmente a París, donde me estaba esperando Farberman. Primera vez en Europa, descubrimiento de un nuevo mundo increíble. Todo esto relacionado con la ostra todavía. Entonces me lleva Farberman, me dice: vos vas a dormir en la en la ciudad universitaria, te voy a dar el documento de otro estudiante, un pelado. Yo no soy pelado, no era pelado. Y con eso vas a entrar y vas a poder dormir. Yo me voy a poner una bolsa a dormir en el suelo y te presto mi cama. Para mí, fascinante. Y esa noche me dijo: ¿querés comer algo? Le digo: sí, un sándwich de lomo. Me dice: acá en París un sándwich de lomo te va a costar $30. Esto no es Argentina. Entonces dije: bueno, entonces quiero probar una ostra, porque toda mi vida soñé con probar una ostra. Me llevó en el auto de un amigo, no de él. Fuimos con el amigo y con él a un mercado, vi unos franceses así, típicos franceses, abriendo ostras y vendiéndolas a la gente. Abrió una ostra, me la dio, me la puso en la boca y casi vomito. Pero tuve mi ostra. Moraleja, lo que uno anhela a veces cuando uno mete la boca puede tener un gusto muy feo. Es un dicho que se me acaba de ocurrir, pero en fin, vale para esta historia que estoy contando. Entonces, tengo que continuar ahora con el divague. De París teníamos que ir a Rothenburg ob der Tauber, una ciudad alemana donde estaba el Goethe-Institut. Perdón, corrijo. De París teníamos que ir a Tübingen, una ciudad alemana que estaba, no sé, un par de cientos de kilómetros de la frontera con Francia. Y ahí viviría yo por un mes, alquilando una pieza en un departamento donde vivía un estudiante también. Alquilé de una señora. La señora era la propietaria, tuve mi pieza con mi cama, había un retrete que usábamos ese estudiante y yo, y para lavarnos estaba la cocina y la canilla de la cocina, porque no había ducha. No inusual en casas alemanas o en casas europeas, por lo menos casas viejas. Esa casa era preguerra. Entonces me ambienté y conocí gente. No voy a hablar de historias amorosas en este libro, porque este libro es para mayores y también para menores, o para mayores que no van a entender lo que digo. Entonces, digamos que era divertido en esa época ser joven en Alemania, y ahí lo dejo ahí. Y el baño era una vez a la semana en un lugar donde uno iba y ponía monedas, y cuando se acababan las monedas se paraba el agua caliente.
y uno se moría de frío. Pero bueno, así era. Después de estar un mes en Tübingen, donde no sé qué hice. Me acuerdo que solamente sabía una palabra en alemán, Krautwickel, que era repollo envuelto, o sea, repollo relleno, y eso fue lo que comí más o menos durante el mes. De ahí a Tübingen, en tren. Llegada, no sé cómo llegué, no me acuerdo, por ahí me esperó alguien, al Goethe-Institut a estudiar alemán. Me pusieron en una casa de familia con una señora y empezaron las clases de alemán. Era un grupo, diría yo, heterogéneo de gente. Había desde palestinos que decían que vamos a tirar a los judíos al mar, pero amigablemente, porque no nos peleamos ahí, hasta gente, italianos, finlandeses, ingleses, de todo. Así que era una especie de Babel divertida. Todos los días íbamos a almorzar a un lugar donde la comida era espantosa, a un hotel. Probablemente nos daban lo más barato que había y a la noche cenábamos ahí. Y mis días transcurrieron así en una nebulosa de ir al instituto a escuchar las clases, no aprender nada, después ir a almorzar, después ir a la clase de vuelta, ir a la casa, volver a cenar. Y en la casa un día se me ocurre decirle a la señora, a la dueña de casa, si me puede dar un baño. Me dijo, no es posible eso no está pagado. O sea, medio como que el agua caliente tenía precio, como tienen, no sé, el oro, los diamantes. O sea, no era gratis. Así que ir al baño otra vez, poner las monedas, todo eso, bueno, pero así vivía uno. Entre todo eso, me había agenciado en la primera ciudad, Tübingen, una amiguita. A quien, sin entrar en mayores detalles, porque este no es un libro erótico para nada, iba a visitar una vez por semana, no sé, como más de 100 kilómetros en tren, o 150 kilómetros, un montón de horas para ir y volver y estar de vuelta el domingo a la noche para las clases. Bueno, pero uno lo hacía, uno es joven y lo hacía. Y así terminó mi paso. Antes de terminar con el instituto, con el Goethe Institut, un amigo italiano me invitó a la ciudad de Brescia a pasar las Navidades, todo lleno de nieve, en la casa de su familia, que el padre era el director de un gran establecimiento metalúrgico gigantesco, y vivían en una casa muy buena, eran bacanes. Entonces me invitó él ahí a pasar las Navidades, pues me vio solo, era un tipo fenómeno. Alberto Ghirardi, Ghirardi, buena persona. Volví a Rothenburg, seguí mis clases y me recibí. Me dieron un papel que decía que fui ahí, pero que no era ningún certificado de estudio. O sea, digamos que salí, no el último de la clase, más que el último de la clase, pero no importa. Aprendí unas cuantas palabras de alemán que recuerdo hasta el día de hoy. Otra vez de vuelta a Tübingen, un mes más. Todo medio sin sentido, pero no sé, era una cosa rara, pero era así. Y ya en Tübingen, mi viejo le había encargado a un secretario de él que me envíe plata.
En esa época me enviaban $100 y era mucha plata. Eran 400 marcos, era mucha plata. Pero por alguna razón desconocida, la plata no llegó. Y fui al banco y no llegaba y no llegaba. Entonces empecé a quedarme sin plata para vivir y para comer, porque el departamento de la señora ese estaba alquilado, donde había estado al principio, así que tuve que buscar otro. Y fui a una pieza en la casa de una señora, pieza grande, era invierno, no había calefacción o muy mala. Entonces un día invité a varios amigos vagos latinos, peruanos y ecuatorianos, a que vengan a casa a estudiar. ¿Por qué? No sé tampoco, eso uno no tiene respuesta. Y vino con ellos una chica también. Y yo, como hacía mucho frío, me metí a dormir en la cama. Y los dejé yo estudiando, totalmente inocente. Vino la vieja, la dueña, tocó la puerta, uno de los muchachos le abrió, husmeó, me vio a mí en la cama, los vio ellos ahí, y al otro día me llegó un papel que me decía que me tengo que ir de la casa, sin darme explicaciones. ¿Habrá pensado que era una orgía eso? Digo yo, si ella lo vio como una orgía, indudablemente no entendía nada de orgías. Y me tuve que ir. Entonces digo, bueno, voy a poner un aviso en el diario buscando un lugar donde vivir. Entonces puse el siguiente aviso, lo traduzco del alemán. Ciudadano argentino, hombre de negocio busca cuarto para alquilar. Y había un casillero en el diario donde se buscaban las cosas. O sea, no había muchos teléfonos en esa época. No, donde yo vivía no había teléfono. La dueña tenía un teléfono, pero no en el cuarto, nada. No conseguí nada. Entonces estuve viviendo en casas de amigos, gente que yo había conocido, me he hecho unos cuantos amigos. Me acuerdo unos italianos que me hicieron pasta, espagueti un día. Yo ya no tenía plata ni para comer. Y en la casa de esta noviecita que me preparaba un pan con margarina, por ejemplo. La mano de plata venía mal para todos. Hasta que finalmente me llegaron los $100 que mandó el señor Palacio, el asistente de mi padre, y bueno, ya era rico, tenía $100, era Onassis. Entonces los invité a todos a comer, todo una farra, y ya me venía el momento de tomarme un avión e ir a París a encontrarme con mis viejos para un viaje familiar. Cómo me desvié y me divagué del tema de la ostra en Catamarca, pero así es, la vida es así. Finalmente tomamos un auto para ir al aeropuerto, que quedaba como una hora. Chocó el auto en medio de la ruta, estaba todo nevado, no pasó nada, pasó otro auto y nos rescató y nos llevó al aeropuerto, y finalmente, bueno, volé a París. Y en avión a hélice todavía los jets no eran muy famosos. Y ahí me encontré, en el aeropuerto estaba mi viejo, mi vieja y mi hermana, que era chiquita, Silvia, esperándome. Bueno, ahí me volvió la vida. Fuimos al hotel George V, cerca de Champs-Élysées. Yo ya era un bacán de nuevo. Podía comer, por ejemplo, todos los días. Una noche salí a comer solo a Champs-Élysées
y había un restaurante arriba, como en el primer piso, y yo ya tenía plata. Digo, me voy a dar un gusto. Entonces pedí un bife y pedí un plato que se llamaba olive verte. Era aceitunas verdes. Yo digo, ¿qué será? Una mayonesa con cosas, qué sé yo. Y me trajeron un bolsito con aceitunas verdes. Y el bife, que era una suela de zapato. Yo, argentino, bife, y no funciona en otros lados. Funcionaba solo en Argentina en esa época. La carne no era extraordinaria, salvo que uno pagara muchísimo por un bife. Un lomito costaba una fortuna. Bueno, y ahí con mi viejo, mi vieja, mi hermana, volamos a Lisboa, donde nos prestaron una camioneta llamada una rural, con un chofer portugués. Y así comenzamos un largo viaje desde Lisboa a Roma, pasando por todas las ciudades y pueblos del Mediterráneo. Me acuerdo en Niza, mi hermana, que ya era grandota, en medio de tenía como 10 años, no sé. En medio de la noche tuve que despertar al chofer, ir a buscar un chupete para mi hermana. 10 años. Bueno, pero de eso que se ocupe Freud. Estuvimos en Roma un mes, porque mi viejo tuvo que viajar a Argentina, por negocios o no sé por qué. Y me quedé con mi mamá, mi hermana, en el Albergo Continentale, que era un hotel grande, lindo, frente a la estación Termini. Viejo, pero teníamos unos cuartos grandes con unos techos altísimos. Y ahí yo era el rey del cabaret. Me daban esos billetes de 10.000 liras, que eran enormes, tenían como 30 centímetros de largo por 15 de alto o más. Y se los doblaba en 4 de una forma especial en el bolsillo. Y con eso salí, bueno, ¿qué hacía? Comía sándwiches, Coca-Cola, café. Con el chofer me iba al cine, me llevaba el chofer, me esperaba, me buscaba. Era un bacán increíble. Al Coliseo, por ejemplo, hacer cosas así. Entre eso, me llega una invitación de Aerolíneas Argentinas. Mi papá era un tipo conocido. Llega una invitación para él, pero que la puedo usar yo, para ir al aeropuerto de Fiumicino a ver el nuevo Comet 4 de Aerolíneas Argentinas, el jet. Voy al aeropuerto con algún señor de esos conocidos, amigos de mi padre, qué sé yo, que estaba ahí. Siempre había algún señor. Y estaba el Comet 4 de Aerolíneas y al lado un Boeing 707 de Pan American. La primera vez que los veía, era como una escena de Julio Verne. Hicimos un vuelo en el Comet y decía que lo interesante de esos aviones es que no había vibraciones. Uno ponía la copa de champán en el respaldo y no se caía. Bueno, yo hice eso y no se cayó. Ahí fue así. Hice un vuelo de vuelta por Roma y volvimos a aterrizar, y eso fue una de las cosas importantes que me pasaron en mi vida. Eso, ver los dos aviones volar en el Comet. ¿Por qué no? Después volé muchísimo, en 1000 aviones diferentes, pero ese vuelo fue muy especial. Un jet era ciencia ficción. Un avión a propulsión a chorro, se decía. Era algo de ciencia ficción y fue muy lindo. Y así pasó Roma y volvimos a Buenos Aires, y termino este capítulo.